Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 de la convocatoria de septiembre del año 2020, propuesta en Castilla y León como la prueba de acceso a la universidad. Comenzamos con el ejercicio número 1, que es discutir un sistema de ecuaciones lineales según los valores del parámetro lambda, y lo vamos a escribir en forma matricial de la forma ax igual a b, donde a es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, y X es la columna de los incógnitas X y Z, y B es la columna de los términos independientes, en este caso 1, 2, 2. Vamos a discutir el sistema utilizando el teorema de Rouchet-Frobenius, que este sí nos lo tenemos que saber, y para ello lo primero que vamos a hacer es el determinante de A para estudiar el rango de A en función del parámetro lambda. Así que el determinante de A, aquí lo tengo, lo hacemos por la regla de Sarrus y queda lambda al cuadrado más 1 menos lambda menos 1. Los 1 se cancelan, queda lambda al cuadrado más lambda, que sacando factor común a lambda, queda lambda por lambda menos 1. Bien, lambda por lambda menos 1 es un determinante que se anula para los valores de lambda igual a 0 y para el valor de lambda igual a 1, eso es obvio. Así que esto ya me genera la casuística que voy a tener, que son tres posibles casos. El primer caso, y empieza por el más sencillo, y el más general, es aquel caso en el que lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1. Si lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de 1, está claro que el determinante es distinto de 0. Y si el determinante de A es distinto de 0, el rango de A es 3, porque he encontrado dentro de A un menor de orden 3 no nulo, es decir, el determinante distinto de 0. Es el propio A. Así que el rango de A es 3. Como la ampliada es añadir la columna 1, 2, 2, el rango de 3 no puede ir más allá de 3, porque la ampliada es una matriz 3 por 4. Entonces los menores son cuadrados siempre, entonces el máximo es de orden 3 y encuentro la propia A me sirve dentro de la matriz ampliada para justificar que el rango de ella, de la ampliada, es 3. Así que los rangos coinciden además con el número de incógnitas, y según esto el teorema de Rouchet me dice que el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Bien, vamos con el caso segundo, lambda igual a 0, por ejemplo. Si lambda es igual a 0, ahora ya particularizo para un valor de lambda, por lo tanto también puedo particularizar para la expresión de la matriz A. La matriz A ahora es única, va a depender del hecho de que lambda es 0, entonces la matriz A la escribo sustituyendo lambda por 0, y sé que este determinante va a dar 0, ya no lo tengo que calcular porque sé que si lambda es 0, el determinante daba 0, lo tengo calculado al principio. Lo único que tengo que demostrar es que el rango es inferior a 3, eso lo sé, y tengo que averiguar si es 2 o si es 1. Para averiguar si es 2 tengo que saber si encuentro un menor de orden 2 no nulo dentro de A. Pues evidentemente sí, hay varios, ¿no? Entonces cojo uno que me sirva para justificar que el rango es 2. Por ejemplo, este. Esto de coger un menor dentro de la matriz para justificar que el rango es de tal o cual valor siempre es importante a la hora luego si tengo que resolverlo. Más adelante si lo tengo que resolver es importante. Entonces vamos a marcarlo siempre cuando elijamos dicho menor. En este caso, este menor de orden 2 me justifica que el rango de A es 2. Y la matriz ampliada aquí la tengo. Entonces, en la matriz ampliada tengo que coger, a ver, puede ser 3 porque ahora he añadido una columna nueva, que es la 1, 2, 2, y con esta columna puedo encontrar algún menor de orden 3 que sea no nulo. Por ejemplo, está claro que si cojo la primera columna y la tercera columna, ahí siempre me va a dar determinante 0 porque son dos columnas iguales y por la propiedad de los determinantes, columna 0. Entonces yo creo que basta comprobar un determinante de orden 3, por ejemplo, que no tenga repetidas estas dos columnas, por ejemplo, con la primera columna, la segunda y la última. Y resulta que este determinante, elegido este determinante, me va a dar 1. Y me da distinto de 0, con lo cual he encontrado un menor de orden 3 no nulo. Eso quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Si el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, como son distintas, según el teorema de Rouchet, el sistema es incompatible, no tiene solución. Y el último caso y tercero, que es que lambda es igual a 1. Bien, particularizo ahora nuestra matriz A para lambda igual a 1, y aquí la tengo. Y esta sabemos que el determinante es 0, pero el rango es 2. Pues hay un menor de orden 2 no nulo aquí dentro. Pues sí, es evidente que hay uno que es este. Además es de los únicos, ¿no?, que se pueden coger. Bueno, se podría coger el 1, 0 con el 1, 1 de la
de la tercera fila, pero bueno, el más evidente que tenemos es ese. Siempre procurar coger el más sencillo, y también os sugiero que cojáis el que más ceros tenga a ser posible. Bien, pues el rango es 2, ya queda demostrado, porque este menor me da determinante 1, no nulo, distinto de 0, rango de A es 2. Y la ampliada, para la ampliada, aquí tengo la ampliada. La ampliada, si cojo las dos primeras columnas, el determinante siempre me va a dar 0. Así que voy a coger los menores de orden 3 que no tengan las dos primeras columnas, es decir, cojo la primera, la segunda, tercera y cuarta, y ese determinante me da 0. Y entonces todos los determinantes de orden 3, o todos los menores de orden 3 dentro de la ampliada me van a dar 0, con lo cual el rango de la ampliada va a ser 2. Si el rango de la ampliada, porque el menor me sirve el mismo que he elegido aquí, si el rango de la ampliada es 2 y coinciden los rangos de la principal y la ampliada y es menor que el número de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Os recuerdo que los grados de libertad es el número de incógnitas menos el valor del rango. En este caso 3 menos 2, 1, un grado de libertad. Y lo que me pide es que lo resuelva para lambda igual a 1. Bueno, pues la resolución es muy sencilla. Es el caso 3, entonces. Como es un caso compatible indeterminado, en lo que me tengo que fijar es en el menor que he elegido de orden que me justifica que el orden es 2, que es este que tengo aquí, el 1001. Y veo de qué ecuaciones proviene de la primera y de la segunda ecuación. Por lo tanto, el sistema equivalente que tengo que resolver va a estar solamente compuesto por la primera y la segunda ecuación, es decir, va a ser este que tengo aquí. Sustituyo lambda por 1, evidentemente, porque estoy en el caso lambda igual a 1. Entonces me quedan las ecuaciones x más y igual a 1 y x más y más z igual a 2. Este es el sistema que yo voy a tener que resolver. Entonces, repito, me quedo con las dos ecuaciones, las dos primeras, porque la tercera no interviene en el rango. Bien, y ahora voy a dar la libertad a una de las incógnitas. Como es un grado de libertad, tengo que dar libertad a una incógnita. ¿A cuál de ellas? ¿A x, a y o a z? ¿Da lo mismo? No. La respuesta es no. Tengo que darle el valor, tengo que darle la libertad a aquella incógnita que me queda fuera del rango. Es decir, dentro del menor del rango, ¿qué incógnita me queda fuera? Me queda fuera la columna, la primera, que se corresponde a la columna de las x. Así que le voy a dar libertad a la x, denominando a x igual a alfa, que ya va a formar parte de la solución del sistema. Si x igual a alfa, ahora lo que es alfa se transforma como si fuera constante, y lo paso para la derecha, de donde y me queda 1 menos alfa. Y más z igual a 2 menos alfa. Bien, y entonces este sí es un sistema compatible determinado con incógnitas y z, y ya está despejada directamente, y z sería 2 menos alfa menos i, 2 menos alfa menos 1 más alfa, sería 1, z igual a 1. Solución del sistema compatible indeterminado, x igual a alfa, y 1 menos alfa, z igual a 1. Aquí tengo las soluciones ya, y a medida que le doy valores a alfa, o voy obteniendo las infinitas soluciones del sistema. Bueno, espero que haya quedado claro. Pasamos al ejercicio número 2, que me dan una matriz de orden 2, 1, 0, mn, con estos dos valores, parámetros mn, y encontrar los valores de mn para que se verifique que el cuadrado de A coincide con la traspuesta de A. Bien, pues lo que vamos a hacer es precisamente el cuadrado y la traspuesta. Tengo la matriz A al cuadrado y tiene que ser igual a la traspuesta. Pues hacemos a cuadrado es A por A, hacemos el producto y me queda primera fila por primera columna, 1 por 1 más 0 por m, 1. Primera fila, segunda columna, 1 por 0 más 0 por n, 0. Luego pasamos ya a la segunda fila, m por 1 más n por m, m más n por m. Aquí podríamos sacar factor a m si queréis, sería m por 1 más n, bueno, lo voy a dejar de momento así, y la última es m por 0 más n por n, es n al cuadrado. Bueno, esto sería A al cuadrado. Y ahora la traspuesta de A es, ya no lo explico, está claro que es esta matriz, 1m, 0n. Y las identifico. Al identificarlas, como son dos matrices iguales, 2 por 2, los elementos que tienen la misma posición tienen que ser iguales, es decir, aquí quedaría 1 igual a 1, que eso no me aporta absolutamente nada, entonces queda descartado como igualdad, no me aporta nada. 0 igual a m, este sí es importante porque ya me despeja la m. El m más n por m igual a 0 y n al cuadrado igual a n. M igual a 0 ya lo tengo despejado. Ahora, n cuadrado menos n, por ejemplo, si n al cuadrado es igual a n al cuadrado menos n es igual a 0, sacando factor común, n menos 1 igual a 0, tengo dos posibles soluciones, que son n igual a 0 y n igual a 1. Fijaros que todavía no he comprobado la del medio, la ecuación del medio. Funciona,
Si m vale 0, evidentemente esto es 0, valga lo que valga n. Si n es igual a 1, como m es 0, esto también me va a dar 0. Es decir, como m es 0, esto siempre me va a dar 0. Por lo tanto, esta ecuación siempre funciona. ¿Soluciones entonces que estoy buscando? Tiene dos soluciones. Una es m igual a 0 y n igual a 0. Y otra es m igual a 0 y n igual a 1. Esas serían las dos soluciones del apartado A. Vamos al apartado B. ¿Para qué valores de m y n la matriz A no es invertible? Bien, la matriz A no es invertible cuando el determinante de A es 0 y el determinante de A es n. Así que si n es 0, la matriz no es invertible. No es invertible para n igual a 0. Y m puede tomar el valor que quiera. No depende para nada de m el que sea invertible o no. ¿Para qué valores es invertible la matriz? Para todos los valores de m y n distintos de 0. Cuando n es distinto de 0, tiene inversa para cualquier valor de m. Bueno, eso sería la respuesta al apartado B. Se hace en una línea. De hecho, también puntúa poco, puntúa 0,8 porque es muy evidente. Vamos con el ejercicio número 3 de geometría. Me dan un punto en el espacio y una recta R. Aquí tengo la recta R, el punto P. Aquí está el punto P211 y me piden que haya la recta paralela a R que pase por P. Sería esta recta roja lo que me están pidiendo. Bueno, lo que está claro es que para determinar una recta necesito un punto y un vector. El punto ya lo tengo, que es el punto P, que es el 211, y el vector es la dirección de la recta R. Como son paralelos, me sirve el propio vector de la recta R, que sería el vector de la recta R, sería el 1, menos 1, menos 3, que es este vector verde que está ahí dibujado. Y entonces me sirve, como es un vector libre, lo puedo trasladar a la recta S y me sirve como dirección de la recta S. Así que la recta que estoy buscando, que es S, será, ya la pongo en forma continua, de la misma manera que R está en forma continua. Los denominadores son los mismos porque es el mismo vector director y lo único que cambia es el punto, que en vez de ser el 2, 3, 4, para R el punto es el 2, 1, 1, es decir, es x menos 2 partido por 1, igual a y menos 1 partido por menos 1, igual a z menos 1 partido por menos 3. Esa sería la recta S que estoy buscando, con lo cual el apartado A queda resuelto. Vamos con el apartado B. El apartado B me dicen ahora que me dan la recta, tengo la misma recta R, y hallar la ecuación del plano que pasa por el punto P que lo tenía aquí, la ecuación del plano que pasa por el punto P y contiene la recta R. Bien, pues es un plano que pasa por el punto P, contiene la recta R. Para determinar un plano necesito un punto, que es el propio P, ya lo tengo, y dos vectores. Para obtener los dos vectores lo que hago es un vector, es el vector director de la recta, que al estar contenido en el plano también me forma parte de la dirección del plano, y el otro vector es voy a coger el punto de la recta R, que es el punto 2, 3, 4, y lo llevo a P, es decir, sería el vector AP, el vector un punto A de la recta R, y cojo el vector AP. Fijaros que los vectores para determinar un plano tienen que ser independientes, es decir, tienen que tener distinta dirección, por eso hago eso, por eso tomo estos vectores. Una vez que ya tengo estos vectores voy a ver cuáles son sus componentes. El punto A es el 2, 3, 4, el vector entonces, el vector AP es P menos A, son las coordenadas de P menos las coordenadas de A, aquí lo tengo, 2 menos 2, 0, 1 menos 3 menos 2, 1 menos 4 menos 3. El vector AP y el vector director de R es el 1 menos 1 menos 3. Una vez que tengo el punto, porque el punto tanto vale P como A, porque A también es un punto del plano, pero bueno, yo voy a coger P no por nada en particular, porque me lo dan como de forma independiente, pero también podría haber cogido A. Entonces cojo X, para hallar el plano sería el desarrollo de este determinante, X menos P, o sea, menos la primera coordenada de P, y menos la segunda coordenada de P, Z menos la tercera coordenada de P, y los dos vectores que me dirigen el plano, que son el 0 menos 2 menos 3 y el 1 menos 1, 3 igual a 0, desarrollo por adjuntos por la fila de la primera, por los adjuntos de la primera fila para hallar el determinante. También lo podéis hacer por la regla de Sarrus si queréis, y queda esto desarrollando esta igualdad y sacando los paréntesis y ordenando, me queda finalmente esta expresión que es la ecuación general del plano que pasa por el punto P y contiene la recta R. El ejercicio número 4, encontrar la ecuación de la recta que pasa por un punto y es paralela a otra recta. Bueno, esto es igual, es decir, me dan la recta R y me dan el punto 1, 2, 3, le llama P, y hallar la ecuación de la recta paralela. Pues es igual que la anterior. Es coger el vector director de R y
utilizarlo como vector director de S por paralelismo, y como vector libre se puede desplazar, la dirección se conserva, ¿no? Entonces, lo único que tengo que averiguar es cuál es el vector director de R. Lo que ocurre que en este ejercicio R viene expresado en forma, con sus ecuaciones implícitas. Las tengo que pasar a paramétricas. Para ello lo que hago es lo siguiente: le llamo alfa a una de las variables, a z en este caso, porque cuando le llaméis, se le puede llamar a cualquiera de ellas. Aquí cuidado, a ver, se le puede llamar alfa a cualquiera de ellas. Esto es la resolución de un sistema compatible indeterminado. No se le puede llamar a cualquiera de ellas. Hay que llamársela aquella donde las restantes, que las otras dos, me determinen una matriz cuyo determinante sea distinto de cero. Esto es importante, porque imaginaros que yo, ahora voy a pararme un momento aquí, imaginaros que cojo x igual a alfa. Si cojo x igual a alfa, la y y la z, me queda una matriz que es menos 1, menos 1, 1, 1. ¿Lo veis? Menos 1, menos 1, 1, 1. Y esa matriz tiene determinante 0. Entonces, si cojo x igual a alfa, tendría problemas a la hora de pasar a paramétrica. Se me van las alfas, me desaparece todo, no me queda en ecuación paramétrica. Se deshace todo el proceso. Entonces tengo que coger un valor de z, un valor de z, tengo que coger una incógnita donde las otras dos me determinen me quede un determinante de distinto de 0. Por ejemplo, si cojo en este caso z igual a alfa, el determinante que me queda, o la matriz que me queda, es 1 menos 1, 1, 1, y 1 menos 1, 1, 1 tiene determinante distinto de 0, con lo cual no hay ningún problema. Ese es el criterio para elegir el parámetro en la incógnita correspondiente, en este caso z. Bueno, pues si z es igual a alfa, ahora el alfa se transforma en constante y paso todo lo constante para la derecha, quedándome este sistema con incógnitas x e y. Este sistema tiene muy fácil solución, porque si sumamos, las y ya desaparecen, entonces me queda 2x igual a 4, las alfas desaparecen, 2x igual a 4, de donde x es igual a 2, sale que x es igual a 2, y si x es igual a 2, despejamos y de cualquiera de ellas, y es 3 menos alfa menos 2, es decir, es 1 menos alfa. Entonces ya tengo las ecuaciones paramétricas, que las pongo así ordenadas: x igual a 2, igual a 1 menos alfa, z igual a alfa. Esto a la vista de las paramétricas, tengo un punto de R, que es el 2, 1, 0, y tengo el vector director, que es el 0, menos 1, 1, que son los coeficientes de alfa, ¿no? Entonces el vector director de R es el 0, menos 1, 1, que es el que voy a utilizar para S. Así que la ecuación de la recta S pedida es, el punto es el 1, 2, 3, aquí lo tengo, 1, 2, 3, y el vector director es 0, menos 1, 1, por eso me queda más 0 por beta, menos 1 por beta, más 1 por beta. He elegido el parámetro beta para no llamarle alfa, al estar utilizando al ser rectas diferentes, utilizar siempre también parámetros diferentes. Bien, pasamos al apartado B. El apartado B me pide el punto simétrico del punto 1, 2, 3 respecto del plano. Bueno, esto sería un plano, tengo un punto P, y el simétrico le voy a llamar P', que sería el reflejo al otro lado del plano, de forma que la proyección es en perpendicular, y al punto de corte, aquí el punto medio entre P y P', que es un punto del plano, le voy a llamar M de punto medio. Entonces, el punto simétrico siempre es la proyección en perpendicular del punto P, me va a dar un punto M, que sería el pie de la ortogonal, y luego saldría por debajo del plano hasta una distancia igual, lógicamente, hasta llegar a P', que sería el punto simétrico. Aquí el plano actúa como un plano de simetría, ¿no? Bien, pues entonces, ¿cómo averiguamos el punto simétrico? Pues hay que utilizar dos hechos. El primero es que M es el punto de corte de la recta P, de la recta PM o recta PP', en este caso la recta PM, porque yo P' todavía no lo conozco, voy a llamar recta PM. La recta PM decía el punto de corte con el plano. Y el otro hecho es que el punto medio, M, es el punto medio entre dos puntos, entre dos extremos de un segmento, es la suma de los extremos partido por 2. Entonces lo primero que vamos a calcular es M, y para ello necesito la recta que va de P a P'. La recta que va de P a P' pasa por el punto P y tiene como vector director el vector normal del plano. Fijaros que el vector normal del plano es un vector perpendicular y esta recta es perpendicular. Así que la recta PM o PP', como queráis, pasa por el punto P, conocido, 1, 2, 3,
y tiene como vector director el 3, 2, 1 del plano, el plano que lo tengo aquí en el enunciado. Fijaros que las componentes del vector normal son los coeficientes de x y z, que serían 3, 2, 1. Bueno, y esa recta entonces la pongo en paramétricas y sería esta, 1 más 3 nu, 2 más 2 nu, 3 más nu, ¿no? Bien, y la voy a intersecar, esta recta la voy a intersecar con el plano. Para ello sustituyo la x, la y y la z, las expresiones x y z de las paramétricas de la recta, en la expresión del plano, en la expresión cartesiana del plano. Y quedaría 3 por 1 más 3 nu, más 2 por 2 más 2 nu, más 3 más nu, que es la z, más 4 igual a 0. Desarrollando esto, me queda 14 nu más 14 igual a 0, de donde nu, el parámetro nu lo despejo de aquí y me da menos 1. Para nu igual a menos 1 se verifica esta igualdad. Esto quiere decir que hay un punto de corte que se obtiene cuando nu es 1. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo en la recta PM, es decir, el punto M es de la recta PM y lo sustituyo al sustituir nu por menos 1 en la recta PM, quedándome M es el menos 2, 0, 2. Ya tengo el punto M. Y una vez que tengo M y que tengo P, solamente me queda calcular P'. Voy aquí a hacer un abuso del lenguaje y voy a poner la siguiente igualdad. Esta igualdad es M, el punto medio, es la suma de los extremos partido por 2. Esto en realidad está mal escrito porque yo no tengo definido la suma de puntos. Tengo definida la suma de vectores, pero estos serían los vectores de posición, sería el vector o m, o p partido por 2, pero bueno, haciendo un abuso del lenguaje, lo que os dije, lo voy a indicar así, se sobreentiende. Entonces despejo p', y p' es 2m, el 2 pasa multiplicando m, queda 2m menos p, si p' es 2m menos p', que es lo que estoy buscando, es 2 por m, que es menos 404, menos p, que es 1, 2, 3, haciendo la resta, obtengo el punto p', que es el simétrico, y que es en último término lo que me está pidiendo el apartado B. Bien, es importante entender bien este ejercicio porque es muy típico, el ejercicio del cálculo del simétrico. A veces me piden solamente m, que sería el pie de la ortogonal o la proyección ortogonal del punto sobre el plano. Si me piden solamente m, pues sería llegar hasta aquí y ya no tendría que hacer la segunda parte, pero generalmente sí me suelen pedir el simétrico. También os sugiero que estudiéis el simétrico de un punto respecto a una recta. Ejercicio número 5. Este es de análisis, determinar la función x, una función polinómica con tres parámetros a, b y c, sabiendo que tiene un punto de inflexión en x igual a 1 y que la recta tangente a su gráfica en el punto menos 1, 0 es el eje de abscisas. Bien, si tengo tres parámetros necesito tres ecuaciones. Voy a necesitar tantas ecuaciones como parámetros para resolver. Y entonces aquí me dan dos datos que me tienen que generar tres ecuaciones. La primera me dice que la función tiene un punto de inflexión en x igual a 1. Bien, eso quiere decir que si es un punto de inflexión, la segunda derivada en 1 tiene que ser 0. Esa es la primera ecuación que voy a obtener. El segundo dato que me dicen es que la recta tangente a su gráfica en el punto menos 1, 0 es el eje de abscisas. Bien, la recta tangente, recordar que tiene de pendiente la derivada. La pendiente de la recta tangente en un punto es la derivada en ese punto. Entonces, si es el eje de abscisas es el eje de las x. ¿Y qué pendiente tiene el eje de las x? Es una recta horizontal, tiene pendiente 0. Entonces, esto quiere decir que la derivada en menos 1 es 0. F' de menos 1 es 0. No tiene nada que ver este 0 de F' de menos 1, 0 con este 0 que está aquí. Porque esa es la tercera ecuación. La tercera ecuación me dice la recta tangente a su gráfica en el punto menos 1, 0. Eso quiere decir que la gráfica pasa por el punto menos 1, 0. Por tanto, la imagen del menos 1 tiene que ser 0. Y esa es la tercera ecuación. F de menos 1 igual a 0. Con estas tres identidades voy a resolver el sistema que me permite calcular A, B y C. Vamos entonces con ellas. Vamos con el primer caso. Bueno, primero hacemos las derivadas, la f' de x, 3x al cuadrado más 2x más b, y la segunda derivada que es 6x más 2a. Bien, hasta ahí no hay problema. Y ahora hacemos la segunda derivada empezamos con f de... Ahorita igual el orden, empezamos con f de menos 1 igual a 0. Empezamos por f, seguimos por f' y luego con f segunda. F de menos 1 igual a 0. Si f de menos 1 es igual a 0, quiere decir que al sustituir x por menos 1 en f, el resultado me da 0. Es decir, que quedaría menos 1 al cubo, menos 1 más a por menos 1 al cuadrado, más a menos b más c, eso me tiene que dar 0. Entonces, menos 1 más a menos b más c igual a 0. Bien.
Siguiente igualdad, f' de menos 1 igual a 0. F' de menos 1 ahora es sustituir x por menos 1 en la derivada y me tiene que dar también 0. Y sería 3 menos 2a más b. 3 menos 2a más b igual a 0. Y la segunda derivada es en menos 1 es menos segunda derivada de menos 1 es 0, quedaría menos 6 más 2a igual a 0. Bueno, pues del menos 6 más 2a igual a 0 ya despejamos a. A es igual, 2a es igual a 6, a igual a 3. Ya tengo a calculado. Si a es igual a 3, voy subiendo. Voy a la siguiente ecuación. ¿Y quién es b? b es 2a menos 3, porque esto pasa para el otro lado. Si b es 2a menos 3, b es 2 por 3, 6 menos 3, que es 3. b es 3 también. Y ahora subo a la primera ecuación, sustituyo a y b por 3 y despejo c. Como a vale 3 y b vale menos 3, c tiene que ser igual a 1. Pues entonces la solución de mi problema ya está, es a3, b3 y c1. Aquí las tengo. Vale, pues seguimos con el siguiente ejercicio, que es de análisis también, demostrar que la ecuación x al cubo más 3, x a la cuarta más 3x igual a 1 más n de x tiene alguna solución real en el intervalo 0,2 y probar que es única. Bien, la existencia de la solución me la va a dar el teorema de Bolzano, la demostración de la unicidad la voy a hacer con el teorema de Rolle. Estos problemas son con una combinación de Bolzano y Rolle. Vamos entonces con el primero. Tengo que partir de la función. Es decir, el hecho de que esta ecuación tenga alguna solución real es lo mismo que la resta de la igualdad tenga un 0, ¿no? Entonces parto de esta ecuación, x a la cuarta más 3x menos 1 más 6x, porque el teorema de Bolzano me garantiza la existencia de un 0 de la función. Un 0 de esta función es una solución de esta ecuación, es lo mismo. Entonces vamos a aplicarle Bolzano a esta función en el intervalo 0,2. ¿Esta función es continua en 0,2? Sí, porque lo es en todo R. Es un polinomio y a la que se le suma una función trigonométrica seno que es continua en todo R. Entonces la suma de funciones continuas es continua, con lo cual aquí no hay ningún problema y puedo afirmar que la función es continua en 0,2. Ahora, ¿qué me dice el teorema? ¿Cuál es la segunda hipótesis del teorema Bolzano? Que la imagen de los extremos en 0 y en 2 tienen que tener distinto signo. Entonces voy a calcular f de 0. Y f de 0 es menos 1, menos 1, menos seno 0, menos 1, que es negativo. Y f de 2 es 16 más 6, 22, menos 1, 20, menos el seno de 2, que es decimal, lo calculo con la calculadora, 2 radianes son, y me da 20,09, que me da positivo. Esto lo he calculado con la calculadora, me da negativo y positivo. Por lo tanto, estamos en las hipótesis del teorema de Bolzano. Y por el teorema de Bolzano existe un punto en el intervalo abierto 0,2, que le voy a llamar C, de forma que f de c es 0, con lo cual la existencia de la solución ya queda demostrada. Me falta demostrar la unicidad, y para demostrar la unicidad voy a hacerlo por reducción al absurdo. Voy a suponer que hay otro valor en el intervalo 0,2 donde la función también me da 0, es decir, le voy a llamar D. Supongamos que existe un punto D en el intervalo 0,2 y de forma que C sea menor que D. Es lo mismo cogerlo C menor que D o D menor que C, eso no importa. Y que sea igual a 0. Bueno, pues entonces, a partir de aquí, lo que voy a hacer es voy a trabajar en el intervalo CD. Y sé que la función es continua en el intervalo CD, porque lo era en todo R. También es derivable en el abierto CD, porque esta función es derivable en todo R. La derivada no tiene ningún problema. Y f de c y f de d son 0. Por lo tanto, la tercera hipótesis es que f de c y f de d son iguales. Y estas son las tres hipótesis del teorema de Rolle. Por el teorema de Rolle me dice que existe un A perteneciente, un punto A, que le voy a llamar A, perteneciente al intervalo CD, que a su vez este CD estaba contenido en el 0,2. De forma que la derivada en A es 0. Entonces he encontrado un punto donde se anula la derivada. Pero la derivada, ¿quién es? La derivada es 4x al cubo más 3 menos coseno de x. Y f' de a es 4a al cubo más 3 menos coseno de a. Ahora viene el siguiente razonamiento. A está dentro del intervalo 0,2, por lo tanto a es positivo. Si a es positivo, 4a al cubo es positivo. Entonces, si 4 al cubo es positivo, 4 al cubo más 3 menos coseno de a es mayor que 3 menos coseno de a, porque le estoy añadiendo un valor positivo a 3 menos coseno de a. Entonces esta expresión, la expresión esta,
es mayor que 3 menos coseno de A. Por otra parte, el coseno de A, ¿cuál es el valor más alto que puede tomar el coseno? El valor más alto que puede tomar el coseno es 1. Entonces, esto es mayor o igual. Si toma el valor 1, 3 menos 1 toma el valor 2. Entonces, esto es mayor o igual que 2. El valor más alto, al restarlo, es mayor o igual. Esto lo que me da es mayor o igual que 2. Y 2 es mayor que 0. Entonces, ¿qué he llegado a la conclusión? De que f' de A es mayor que 0. Entonces tengo una contradicción. Por un lado, f' de A es 0, y por otro, f' de A es mayor que 0. Esto es una contradicción que surge... ¿De qué surge la contradicción? Surge del hecho de suponer que existe un D distinto de C que anula la función, con lo cual la solución tiene que ser solamente C. C es única. Queda demostrado entonces el ejercicio 6. Pasamos al ejercicio número 8. No sé, aquí se saltó al pasar del 6 al 8. A ver, dejármelo comprobar. Ejercicio 6. Pues se me ha colado alguno por ahí. Bueno, ejercicio número 8. Dada la función f de x igual al logaritmo neperiano de x partido por x, encontrar sus extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es el dominio. Y el dominio de esta función, fijaros en lo siguiente. Por un lado tengo el logaritmo de x que está en el numerador. El logaritmo de x está definido solamente para valores positivos, es decir, para el intervalo 0 más infinito. Y por otra parte la x está aquí como un denominador. Entonces, en un cociente, la operación prohibida es que dividir por 0, es decir, que x no puede ser 0. Así que la combinación de las dos es que x sea positivo y que x no sea 0. Pues está claro que entonces el dominio es desde 0 hasta más infinito, donde el 0 no entra. Es el intervalo por el 0 no entra porque, primero, por dos razones. Porque no está definido el logaritmo de 0 y por otra parte porque tampoco puedo dividir por 0. Así que no entra por ninguna por ambas razones. Una vez que tengo el dominio, para encontrar sus extremos relativos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento necesito la derivada, así que vamos a derivar este cociente. Y la derivada de un cociente es lo de siempre, derivada del numerador, 1 partido por x, por el denominador sin derivar, 1 partido por x, menos la derivada del denominador, que es 1 por el numerador sin derivar, que es el logaritmo, partido por el denominador al cuadrado. 1 partido por x, se van las x y queda 1. Y menos logaritmo neperiano de x. Entonces el numerador queda 1 menos logaritmo neperiano de x y el denominador x al cuadrado. Vale, pues queda ya de esta forma simplificada. Ahora vamos a estudiar entonces en los intervalos de crecimiento y decrecimiento el signo de la derivada. Para ello tengo que ver primero dónde se anula la derivada, porque voy a estudiar dónde es positiva, dónde es negativa. Lógicamente tengo que estudiar primero dónde se anula, que es el punto de donde cambia de positivo a negativo, de negativa a positiva. Y para ello estudio f' de x igual a 0. f' de x es 0 cuando el numerador, cuando 1 menos logaritmo neperiano de x es 0. Es decir, cuando el logaritmo neperiano de x es 1. Despejando de aquí x es e elevado a 1. Es decir, x es el número e elevado a 1. Entonces, sobre el dominio, el punto crítico que tengo es el e. Así que el e es el que me va a dividir el dominio en dos trozos, que es el primero va desde 0 hasta e. El dominio es 0 más infinito, entonces me lo divide desde 0 hasta e y el otro desde e hasta más infinito. Y voy a estudiar el signo de la derivada ahí. ¿Qué punto tomo en el intervalo 0e? Pues como el número e es 2 y pico, voy a tomar el 1, que tengo asegurado que está ahí dentro. Entonces la derivada en 1, voy aquí, queda 1 menos logaritmo neperiano de 1, que es 0, 1 menos 0, 1. Partido por 1 al cuadrado, que da 1 positivo. Si es positivo, la función es creciente. Ya tengo el primer intervalo de monotonía. Es creciente en el intervalo 0e. Y ahora, y en el intervalo e más infinito, que es el resto del dominio. Pues cojo, si esto es 2 y pico, cojo el 3, f' de 3. Y f' de 3 es 1 menos logaritmo de 3 partido por 3 al cuadrado. Y con la calculadora puedo comprobar que este es negativo mayor que 1. Por lo tanto, me va a dar negativo menor que 0, es decir, la función decreciente. Ya tengo el otro intervalo de monotonía. Si la función crece de 0 a e, es decir, va hacia arriba, y luego decrece, cae de e más infinito, en e hay un máximo relativo. Y exactamente el punto completo para esta es la abscisa del máximo, y la ordenada es logaritmo neperiano de e partido por e. El logaritmo neperiano de e es 1 partido por e sería la ordenada. En este punto hay un máximo relativo. Pues ya está el apartado resuelto y vamos con el apartado B.
Dada la función x al cuadrado menos 2x, estudiar el signo de la función en el intervalo 1, 3 y encontrar el área del recinto comprendido entre su gráfica, el eje y las rectas. Bueno, para estudiar el signo entre el intervalo 1 y 3 podemos hacer dos cosas. Podemos intentar hacerlo directamente en el intervalo o en el dominio y luego lo intersecamos con el dominio. Yo lo voy a hacer en el dominio porque me sirve también para estudiar el signo en todo su dominio. El dominio de la función x cuadrado menos 2x es todo R. Es menos infinito más infinito, es un polinomio, aquí no tiene ningún problema, por tanto es todo R. Y voy a estudiar el signo de la función. Fijaros que ahora es el signo de la función. En el apartado A estudio el signo de la derivada. ¿Y qué hice? Igualé la derivada a 0, dividí el dominio en intervalos y estudié el signo de la derivada. Pues para estudiar el signo de la función tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la función, es decir, tengo que ver dónde la función es 0, y luego, donde la función es 0, de hacer la división del dominio y estudiar el signo de la función en esos intervalos. Entonces, lo primero que voy a hacer es dónde se anula la función. X al cuadrado menos 2x igual a 0, se anula, saco factor común a x, que multiplica aquí menos 2 y se anula en x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, en el dominio, ahora el dominio es todo R, olvidaros del apartado A, que es otra función distinta. Desde menos infinito, tengo que ver lo que ocurre desde menos infinito hasta 0, de 0 hasta 2 y de 2 a más infinito. Entonces, desde menos infinito hasta 0 tomo el signo de la función en menos 1. Resulta que f de menos 1, sustituyo en la función, me da 3, positivo, la función es positiva. Estoy estudiando el signo de la función, me dice que la función es positiva. En 0, 2, cojo el 1, f de 1, menos 1, me da negativo, pues f es negativa. Y en 2 más infinito, cojo el 3, por ejemplo. Me da 3, positiva, pues la función es positiva. Bueno, entonces tengo el signo de la función en todo el dominio. Como me piden en el intervalo 1, 3, lo único que tengo que ver es el 1, 3 donde encaja. El 1, 3, fijaros que va desde está en el 0, 2, porque si empezamos a contar en 1, lo tengo, el 1 está en el intervalo 0, 2, y me coge parte, una unidad en el 2 más infinito. Entonces, del 1 al 2 es negativa. Y del 2 al 3 es positiva. En el intervalo 1, 3, f es negativa del 1 al 2. En el 2 lo tomo abierto porque en el 2 es 0. Entonces no es ni negativa ni positiva. Y del 2 al 3 es positiva. Pues ya estaría resuelto el problema. Y ahora me dice que encuentre el área del recinto comprendido entre su gráfica y las rectas 1 y 3. Entre las rectas 1 y 3, pues el área... entre 1 y 3, fijaros que en el intervalo 1 3 cambia, en una zona es negativa y en otra es positiva. Así que, donde la función es negativa, tengo que integrar la función cambiada de signo, si no me va a dar un área negativa. Y donde es positiva la mantengo. Entonces, la integral de 1 a 3 es la integral desde 1 hasta 2 de la función cambiada de signo, porque ahí es negativa, la función es x al cuadrado menos 2x, le cambio de signo, y más la integral de 2 a 3 y la mantengo, porque es positiva, está por encima del eje. Aquí está por debajo del eje, aquí está por encima del eje. Bueno, calculo las primitivas correspondientes y con los extremos de integración correspondientes y aplico la regla de Barrow, sustituyendo en el primer corchete el 2 y luego el 1, restando, y aquí sustituyendo el 3 y luego el 2. Tener cuidado con las operaciones, estas no dejan de ser sumas y restas, y el resultado final es 2. Esto es lo que me da a mí, 2 unidades al cuadrado. Bien, no os fiéis un poco de mis resultados, que yo también me puedo equivocar, pero comprobado por vosotros mismos. Yo creo que la solución es esa. Muy bien, pues pasamos al siguiente ejercicio, que es probabilidad estadística. El consumo de azúcar de un determinado país, calculado en kilogramos por persona, varía según la distribución normal de media 15 y desviación típica 5. Se entiende que son kilogramos. Si no me dice nada, son kilogramos. Me tendría que decir, pero entiendo que son kilogramos. ¿Qué porcentaje de personas de ese país consumen menos de 10 kilogramos de azúcar al año? Bien, pues lo que me están pidiendo, bueno, lo primero que me dicen, ¿cuál es la variable aquí? La variable es X, que va a ser el consumo de azúcar anual de una persona en kilos. Resulta que es una normal 15,5 y el apartado A me pide el porcentaje de personas que consumen menos de 10. Bueno, pues como es un porcentaje, tengo que multiplicar por 100 la probabilidad de que X sea menor que 10. Normalmente se hace solo la probabilidad y el resultado final se multiplica por 100, pero para no olvidarnos, porque muchas veces nos ocurre que empezamos a hacer la probabilidad y luego nos olvidamos de multiplicar por 100 porque nos olvidamos de que nos están pidiendo un porcentaje en vez de una probabilidad. Pues mejor ir arrastrando el 100 hasta el final. Yo es lo que voy a hacer aquí. Bueno, pues para hacer la probabilidad de X menor que 10 tengo que pasar a la normal tipificada Z,
que es 10 menos 15 partido por 5, manteniendo el 100 de antes que decía, probabilidad de z menor que 10 menos 15 partido por 5, 10 menos 15 es menos 5 entre 5 es menos 1, probabilidad de z menor que menos 1, y la probabilidad de un valor negativo es 1 menos la probabilidad del positivo, es decir, es 1 menos la probabilidad de z menor que 1. El 100 sigue estando arrastrado como una coletilla, y olvidaros del 100 si veis qué tal, no lo hacéis al final. Bueno, y z menor que 1, pues me voy a la tabla y busco el 1, 0 en la columna del 0, 0,8413. Pues 0,8413 es el valor que tengo que sustituir en probabilidad de z menor que 1, quedándome 1 menos 0,8413, que me da 100 por 0,1587, que ahora al multiplicar por 100 me da un valor de porcentaje cuando la probabilidad me daría 0,1587, es decir, el 15,87%. Este es el resultado del apartado A. Para el apartado B, lo mismo, multiplico por 100 y me piden la probabilidad ahora de que el consumo sea superior a 25 kilogramos. Ahora es X mayor que 25. Paso a Z, 25 menos 15 entre 5, 25 menos 15 son 10, 10 entre 5, 2. Probabilidad de z mayor que 2, y la probabilidad de z mayor no la puedo calcular en la tabla porque las tablas me dan la probabilidad acumulada, es decir, me dan la probabilidad hasta el valor, me dan la probabilidad de z menor o menor o igual que 2, pero para eso tengo el suceso contrario, la probabilidad de z mayor que 2 es 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 2, y ahora la probabilidad de z menor o igual que 2, si voy a la tabla y busco el 2, 0 en la columna del 0, que es 0,9772, que es el valor que tengo que sustituir ahí, me quedaría 100 por 1 menos 0,9772, haciendo la operación correspondiente y multiplicando por 100 me da el porcentaje en vez de la probabilidad. El 2,28% consumen más de 25 kilogramos. Bueno, pues este es el ejercicio número 9 y pasamos al 10, que sería el último. Ya os dije que se me coló uno, el 7, no recuerdo ahora cuál era, pero no sé dónde lo dejé atrás. Pasamos al siguiente ejercicio, que es también de probabilidad, y me dice que los estudiantes que comienzan los estudios de medicina en el conjunto formado por las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Castilla y León se distribuyen de la siguiente forma: un 50% de Andalucía, un 15% de Baleares y un 35% de Castilla, y los porcentajes de dichos estudiantes que no consiguen el título de médico, dice el título de médico, son los siguientes: 15% de Andalucía, 10% de Baleares y 5% de Castilla y León. Claro, lógicamente, tirando para casa, son los que es un porcentaje más pequeño, aquellos que fracasan en Castilla y León. Me parece bien. Vamos entonces con este problema. Este problema estudia dos variables. Estudia la procedencia de los estudiantes, por un lado, Andalucía, Baleares y Castilla y León, y luego dentro de la procedencia si finalizan la carrera o no finalizan la carrera, o si consiguen el título o no consiguen el título, como queráis leerlo. Bueno, pues entonces vamos a elegir un estudiante, por calcular la probabilidad de que uno de dichos estudiantes elegido al azar no consiga el título de licenciado en medicina. Vamos a elegir un estudiante y lo voy a hacer por un diagrama de árbol, que es mucho más fácil. El estudiante puede ser andaluz, puede ser balear o puede ser de Castilla y León. Entonces le vamos a llamar A, B y C respectivamente a esas tres autonomías. Con probabilidades, las probabilidades: el 50% de Andalucía, 0,5, de Baleares 0,15 y de Castilla y León 0,35. Si es de andaluz, pues si es andaluz me dice que no consiguen el título de médico el 15%. Bueno, aquí voy a llamarle Q a conseguir el título de médico y no Q a no conseguirlo. Más que nada por lo del suceso contrario, que siempre niega un suceso, ¿no? Entonces le llamo Q a conseguirlo y no Q. Como el dato del enunciado me dicen los que no lo consiguen, la probabilidad la tendré que poner en la rama de no Q. En este caso el 15%, es decir, 0,15. Me quedaría en esta rama 0,15. En la rama de B, que no consiguen el título, es el de Baleares, es el 10%. Entonces en esta rama 0,1 y en la otra rama 0,05, en la de Castilla y León. Bien. Pues a partir de aquí, calcular la probabilidad, bueno, no completo, de momento no voy a completar a los que a los que consiguen el título, porque está claro que es la diferencia uno de cada uno de ellos, ¿no? Pero no lo pongo, porque no lo voy a necesitar. Calcular la probabilidad de que dichos estudiantes no consiga el título. Me están pidiendo la probabilidad de que no lo consiga, probabilidad de no Q.
Y la probabilidad de no Q puede ser de un andaluz que no lo consiga, o un balear que no lo consiga, o un leones que no lo consiga. Entonces sería 0,5 por 0,15 más 0,15 por 0,1 más 0,35 por 0,05. Es la suma de esos tres productos que finalmente me dan 0,1075 y es la probabilidad pedida. Y el apartado B me dice, si un alumno no consigue el título de licenciado de medicina, me están dando una condición, me están diciendo que se verifica como condición no Q, que no consigue el título, no Q, que es más probable que provenga de Andalucía o de Castilla. Bueno, pues vamos a calcular la probabilidad de que provenga de Andalucía si no consigue condicionado a que no consigue el título, y luego por separado la probabilidad de que proceda de Castilla si no consigue el título. Calculamos esas dos probabilidades condicionadas. La primera es la que provenga de Andalucía si no consigue el título, que me queda la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de no Q. La probabilidad de A y no Q es 0,5 por 0,15 y la probabilidad de no Q ya la tengo calculada en el apartado A y esto me da 0,697. Y que provenga de Castilla y León. Si proviene de Castilla y León y no el título y no consigue el título como condición previa, es lo mismo, pero ahora es C y no Q. C y no Q es 0,35 por 0,05 partido por 0,1075 y la probabilidad de que eso ocurra es 0,1627. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que provenga de Andalucía o de Castilla y León? Evidentemente, si no consigue el título, es más probable que provenga de Andalucía. Aunque puesto en Castilla y León parece lo lógico también, por puesto el problema en Castilla y León. Bien, nos cabréis los andaluces. Y con esto se acaba el examen. Dicho esto, recordar que vuestro profesor es el que tiene siempre la última palabra en las dudas que os puedan surgir con estos ejercicios. Contrastad siempre lo que estudiéis o lo que encontréis en internet. Hasta el próximo vídeo.